ahora vamos a escuchar a Mar Alonso, nuestra vicepresidenta y fundadora de ASIMI. Entre Sergio y Mar y muchos otros autores han escrito un libro que se llama Bioresonancia, la medicina cuántica, y que hoy hacemos aquí el lanzamiento así con dos de los autores. Bueno, lo dejamos ahora entonces a Mar con factores ambientales implicados en los TEA. Mar es naturópata, especialista en análisis genéticos y de microbioma aplicados a la salud y en medicina ambiental por la Academia Americana de Medicina Ambiental. Es experta en métodos biológico-naturistas, especialista en biofísica cuántica, experta en nutrición celular activa y formadora y ponente internacional en el campo de la microbiota, bioresonancia y nutrición ortomolecular. Bueno, pues nada, vamos allá. Yo también voy a hacer un recorrido por diferentes factores que has enfocado tú en torno a lo cardiovascular. Pues yo en torno un poco a los trastornos del espectro. Este tema lo he investigado y trabajado mucho. Primero porque me importa mucho y segundo porque creo que como enfermedad ambiental también tiene remedio. Entonces, si no, no merecería mucho la pena darle vueltas, ¿no? Entonces, bueno, voy a recorrer un poquito por todos los factores. Tendrá que ser sin profundizar mucho porque es un tema muy, muy extenso. Y finalizando con el tema de micotoxinas, que lo he querido añadir ya que hoy lo empezábamos a incorporar un poco todos, o esa era la idea, ¿no? Bueno, pues este es el famoso barril del que han hablado mis compañeros. Yo siempre lo pongo porque creo que es una cosa tan sencilla de comprender, ¿no? Además nos hace darnos cuenta que en ese caso, imaginamos, la intolerancia a la lactosa puede haber desbordado el barril, pero no es la causa única, es una suma de factores. Y como decía Teresa, no solo vamos a buscar no llenarlo, evitación, no solo vamos a buscar vaciarlo cuando está lleno, sino vamos a tratar de que los sistemas de eliminación estén en buenas condiciones para que el barril tenga capacidad de autolimpieza, ¿no? Que tenga agujeros y no llegue nunca a ese punto de acumulación. Son muchos los factores que están implicados en TEA. Ahí tenemos bueno, el famoso glifosato, que se ha nombrado mucho hoy. Glifosato es el demonio, o sea, es una cosa que no puede haber sido fabricada con buena intención, o sea, eso es tremendamente destructivo. Pero antes teníamos otros montones de insecticidas y fertilizantes que están también presentes y que no son despreciables. Recordar el síndrome de la colza, eso fue un insecticida y, si no recuerdo mal, era un órgano clorado. Y esto no me lo contaron, esto lo tengo de primera mano. Por eso se tiraba mucha fruta, mucha verdura. Si recordáis aquello, y aquel síndrome fue tremendo, impactó muchísimo en Madrid. Ahí fue tremendo. Aquí en el País Vasco no lo vimos mucho. Por cierto, el agua de Bilbao tiene muchísimo aluminio. Y eso afecta mucho a la cognición, pero no se nos nota porque vamos sobraos aquí en Bilbao. Bueno. Bueno, entonces entre factores tenemos metales pesados, glifosato, virus, bacterias, las cándidas, los parásitos, la inflamación intestinal. Todo esto acaba en neuroinflamación. Todo esto acaba en la generación de intolerancias y sensibilidad alimentaria, que ya han comentado también mis compañeros, y que después sí me gustaría hacer una aclaración. Y las sensibilidades principales a alimentos, digo sensibilidades para no definir uno u otro término, muy claramente al gluten y a la caseína, y especialmente al gluten. Todos los casos que yo he visto evolucionar muy favorablemente, algunos con reversión completa y otros con mejoría, han quitado radicalmente de la dieta el gluten, han quitado radicalmente de la dieta los lácteos, todos los procesados. O sea, hacer una dieta hay que evitar casi, bueno, pues en lo posible todo. Es un trabajo de chinos, pero tiene vuelta atrás. Respecto a las sensibilidades alimentarias, no puedo no decir algo, porque mi clasificación con la que yo me manejo, y creo que es muy sencilla, es en la de dividir lo que pone en marcha el sistema inmune, sea alergia inmediata o retardada, y las intolerancias, que serían a los azúcares, a la lactosa, a la fructosa, etcétera, etcétera. De esa manera también en el diagnóstico no nos vamos a equivocar. Yo creo que hay un error de base cuando se habla de sensibilidad alimentaria y de pruebas, y es pretender que exista una prueba única para buscar las reacciones adversas a alimentos, que son un abanico enorme. O sea, yo no puedo pretender con una prueba descartar intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche, porque no son mecanismos iguales, y por eso me gusta esta división. Si llega Marisa a hacer las analíticas de inmunidad, podrá darnos datos de las que ponen en marcha los mecanismos inmunes.
y no va a descartar con esas pruebas tener intolerancia a la fructosa, a la lactosa y al sorbitol. Es que hay que tener cuidado, porque todas las preguntas que a mí me hacen en los grupos siempre son por error de comprensión, siempre son por hipótesis errónea y siempre son por pensamientos excesivamente lineales. La dificultad del ser humano para aprender estas cosas no es falta ni de inteligencia ni de memoria, es falta de relacionar muchos datos simultáneamente. Ahí tenemos que empezar a tener un pensamiento lateral y si no lo tenemos hacemos esquemas, nos buscamos la vida, pero no vale ese pensamiento excluyente. ¿Qué pasa con la medicina anterior? ¿O qué pasa cuando somos excesivamente, no sé, drásticos y rechazamos otras cosas? Pues que no tenemos capacidad de incluir y de no ser excluyentes. Yo puedo saber ahora manejar mejor microbiota o tengo otros recursos, pero eso no invalida lo anterior. Tengo que incluirlo y tengo que seguir aprendiendo e incluyendo. Llevo 36 años haciendo cursos, formaciones y todo lo que se me pone por delante y no voy descartando lo anterior. Y si descarto algo en mi práctica diaria es porque no me da tiempo, tengo a quién derivarlo, pero lo conozco, lo tengo integrado y no digo lo que hago ahora es mejor y eso no vale para nada. Creo que a esta sí que hay que darle una vuelta, ¿no? Y no es precisamente en meter conocimientos. Bueno, entonces, todas estas cosas lo que acaban haciendo es llevándonos a un escenario de rotura de los mecanismos de homeostasis, de problemas de comunicación entre los grandes sistemas de homeostasis que son nervioso, endocrino e inmune, y de todos ellos con microbiota. Y una de las vías más habituales en estos casos la consecuencia más habitual es la rotura de la comunicación vía vagal. O sea, no completa, pero una alteración de la comunicación vía vagal entre los dos cerebros. La primera persona que yo le escuché hablar de los dos cerebros fue al doctor Aizpiri. Yo le tengo mucha estima, le tengo mucha admiración y creo que a cada cosa hay que ponerla en su sitio. Entonces, soy muy fiel en ese sentido a quien le escuché por primera vez hablar de tóxicos y cerebro, y fue a él. Hace muchos años, más de 30, y más no porque yo no tengo edad para escucharle antes, soy muy joven, y del eje intestino-cerebro. Cuando yo todavía no sabía de microbiota y llevo 20 y tantos años, él hablaba del eje intestino-cerebro. Entonces, eso es impresionante. Tenemos que poner una plaza con un monumento al doctor Aizpiri. Bueno, entonces es una suma de factores que nos lleva a una situación extrema de pérdida de equilibrio, de homeostasis y de comunicación entre sistemas. Factores importantes en la dieta vamos a encontrar. El tema del gluten es muy importante. Además, se piensa que hagan un corte malo y entonces dejen unos péptidos que precisamente son neurotóxicos, ¿vale? O sea, tener en cuenta que es común encontrar que tienen algún tipo de déficit enzimático que hace que no hagan una buena degradación o un buen corte al gluten y a la caseína. Tampoco todo creo que sea así, porque esto puede ser genético o puede ser adquirido. Una mala microbiota también hace que no tengamos la capacidad de degradar proteínas o de dejarlas mal cortadas. Por ejemplo, la predisposición genética a la celiaquía para la medicina es nada hasta que tienes anticuerpos y hasta que te has destruido el intestino, ¿no? Pero solo el hecho de tener la predisposición genética a la celiaquía ya hace que tú tengas una predisposición a tener una microbiota determinada. Así que no es un dato despreciable, eso es medicina preventiva. Si la persona conoce el dato, no digo que esté al 100% sin gluten, pero a lo mejor puede evitar y estar atento también a signos, a síntomas o a que un día detone una enfermedad autoinmune y entonces diga, tengo el gen de la celiaquía, ya sé por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces, la predisposición genética A es un lote de información que lleva implícito eso y muchas otras cosas de las que no tenemos ni puñetera idea. ¿Sí? De eso apenas se conoce nada. Y aparte nadie estudia paquetes de información, se estudian trocitos, se dice que eso significa esto, pero es que eso en un contexto significa una cosa y eso en otro contexto significa otra. Entonces, claro, no nos da la cabeza para esto, bueno, pues entonces siempre dejaré la probabilidad de lo que no sé y es una forma de pensamiento bastante más libre. Dejar siempre como esto es bastante probable que sea así, pero puede no serlo. Siempre las cosas deben de ser así. Bueno, entonces, una de las cosas importantes por las que solemos quitar el gluten, aunque no fuera de manera definitiva,
es que aumenta la permeabilidad intestinal, cosa que jamás he visto bien en un niño con autismo, ni con hiperactividad, ni con ningún trastorno del espectro, ¿vale? Muy, muy importante. Y ya hay estudios que lo relacionan, en medicina ambiental de hecho se estudia también la relación que hay entre el aumento de permeabilidad intestinal y el aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto va de la mano, es una simetría que en cuanto se da en un sitio se da en el otro. O sea que además de abrir las puertas en el intestino a que pase de todo a sangre, estoy abriendo las puertas a que llegue al cerebro, entre otras cosas, porque aumenta la permeabilidad en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios también que correlacionan el aumento de zonulina y el aumento de permeabilidad en piel, y de hecho es una de las causas de problemas cutáneos como el eczema y la psoriasis. Así que no solo es que aumente la permeabilidad intestinal, sino que también aumenta la permeabilidad de la piel, que eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? También es muy importante cuando hablamos de cosas de intestino, no nos damos cuenta que tenemos un sistema, que es el sistema inmune de mucosas, que va todo juntito, y entonces a veces cosas que achacamos al intestino es simplemente que cuando hay una alteración en el sistema inmune de mucosas, hay una alteración en el sistema inmune de mucosas, de todas ellas. Por eso digo que creo que la dificultad de estas cosas estriba en no tener capacidad de pensamiento más amplia. Bueno, estos son los péptidos que os comentaba, o sea, son opiáceos y tienen como tal pues son una toxicidad que altera la conducta y altera la relación social. Y a veces somos tan básicos que hay gente que dice, ¿cómo va a tener, no sé, el intestino que ver con la conducta? Tú, si te bebes 3 botellas de vino, ¿alteras tu conducta? Pues eso es una intoxicación. Y eso es como están ellos constantemente, drogados, por la gran carga tóxica que tienen, que es brutal. Además del interés personal que me mueve con el tema del autismo, la verdad es que es una situación que si se aprende a manejar, podéis manejar cualquier cosa. Porque es que es la peor situación de carga tóxica endógena, es el escenario más disbiótico que yo he visto nunca, es la mayor permeabilidad y con más dificultad de revertirse. Entonces, aprendiendo a manejar la microbiota de estos niños, aprendiendo a manejar esas cargas tóxicas, además teniendo en cuenta que son niños, pues creo que tenemos mucho hecho, extrapolable y aplicable a cualquier otra patología. Porque al final todo esto son factores que están implicados en cualquier cosa. Bueno, yo también hago PowerPoints con muchas cosas para que después queden y se puedan leer, o porque casi siempre entrego las presentaciones y casi es un texto para que pueda ser leído, ¿no? O os podáis seguir documentando. Bueno, aquí nos habla de una cosa importante, y es que a veces no es suficiente, por no decir casi siempre, una dieta sin gluten y sin caseína, y entonces hay dietas cetogénicas, por ejemplo la de Keto Kerry, que está interesante, conozco gente que le fue muy bien, o tenemos que hacer un estudio de alimentos que pueden ser los IgG positivos o cuando existan los de inmunidad celular, por ejemplo, y quitar otros alimentos. Nadie que tenga muy mal el intestino hace solo una sensibilidad alimentaria, y cuanto más tiempo perduren, pues al final tendrá un montón de sensibilidades alimentarias. Importante el tema de PANDAS, el tema del estreptococo, ese trastorno pediátrico neuropsiquiátrico autoinmune asociado a estreptococo, parece que está también en el 60% de los niños con autismo. Personalmente no lo miro mucho, pero es porque si manejas bien microbiota y sistema inmune de mucosas, esto si está, también se soluciona. Entonces, pero es un dato interesante. Parásitos. No conozco un niño con un trastorno de estos que no venga parasitado hasta las orejas. Y olvidaros de que los parásitos están solo en el intestino. Ahí tenemos a Hulda Clark, que se pasó la vida investigando esto. No estoy de acuerdo en que todo sea causado por los parásitos, porque ellos lo que hacían es estudiar un tejido enfermo, encontrar un patógeno y decir, pues si en todos los que tienen ELA me encuentro hongos en la cabeza, va a ser que es el causante, y no. Es el terreno que acompaña al ELA, donde crece ese patógeno, que efectivamente sí está dando guerra, ¿no? Pero no es el bicho crece porque hay basura. Y el bicho no viene volando, el bicho en un terreno sucio crecen bichos. No hace falta que vengan de ninguna parte, sino el origen de la vida, pues no sé cómo se lo explican, ¿no? Pues como el Big Bang, vamos.
Bueno, aquí tenemos factores ambientales, compuestos persistentes, disruptores endocrinos, los que tienen el carbono como núcleo en su fórmula y los que no lo tienen, los dichosos metales pesados, de los que también hablaremos un poquito. Yo hablo mucho de metales pesados, primero porque es una cosa terriblemente tóxica y que después de ver los mineralogramas de unos miles, pues hombre, algo de conclusiones podemos sacar, ¿no? Pero también porque me sirven como marcadores de toxicidad. Es decir, si pudiera también mediría insecticidas, fertilizantes, el glifosato, es medible, pero no hay de dónde sacar. En ese caso, para mí los metales pesados me sirven de marcador de cómo está el barril, de marcador de carga tóxica, porque al final va todo de la mano. Una persona muy intoxicada por otras causas acaba teniendo un terreno que es más propenso a quedarse también con los metales pesados. Incluso nuestros pensamientos, nuestras maneras de sentir también atraen a unas u otras frecuencias y por tanto a unos u otros tóxicos. Entonces, cuando yo tengo un mineralograma y hacemos una detoxificación, puedo volver a medirlo más o menos fácilmente y no excesivamente caro y saber cómo estamos respondiendo a esa detoxificación. O, por ejemplo, en una recidiva, o sea, en un tema de cáncer, pues ¿qué puedes vigilar para que no recidive? O sea, un poco la vigilancia de que te avise de eso, pues hombre, cómo está el cadmio, cómo está el mercurio y cómo está el aluminio, que serían los tres implicados, ¿no? O sea, me sirven mucho de marcador de cargas tóxicas y de marcador de cómo va la desintoxicación. Bueno, hay un montón de sustancias, pero ya digo, yo lo que me he encontrado comúnmente en los mineralogramas de estos niños han sido aluminio, plomo, mercurio, así como lo principal, esos tres. Eso es lo más común. Aunque está muy presente el arsénico, es una pasada, la exposición que tenemos a arsénico, cada vez más al antimonio. El antimonio es una barbaridad, no se lo tiene en cuenta como uno de los elementos, y voy a decir que es el más tóxico, no se lo considera así, sin embargo en la literatura de la alquimia el antimonio es el más tóxico, así que quizá tengamos que tenerlo en cuenta. Hablando en Málaga con Nicolás Olea, que le considero referente en esto totalmente, cuando vio unos casos que yo presenté, se acercó y me dijo, ¿sabes dónde nos estamos intoxicando de antimonio? Me dijo, en el aceite de oliva. Y digo, no me digas. El plástico, porque el antimonio es soluble en grasa, entonces si tú almacenas aceite durante largo tiempo, o sea, lo que hacemos todos siempre, en una botella de plástico, pues te vas a comer un poquito bueno de antimonio, que metabólicamente es terrible y hay poco publicado antimonio y lo habrá, porque es bastante tremendo. Así que, bueno, pues el aceite, si compráis garrafas, intentar traspasarlas a vidrio o yo qué sé, porque tener ahí todo ese tiempo la grasa en contacto con el plástico va a haber una grandísima cantidad de antimonio. Bueno, yo los defino como metales tóxicos porque efectivamente algunos por su peso atómico, por su masa atómica, no son metales pesados y lo que nos interesa es los que son tóxicos. El cuerpo tiene mecanismos para esto, no es una cosa extraña, pero claro, si excedemos la capacidad de detoxificación, pues evidentemente vamos a tener problemas. Y hay personas que ya vienen con una dificultad importante para detoxificar estos metales. ¿Con qué se relaciona? Ya veis que me meto un poquito con los que yo encuentro habitualmente en estos casos, plomo, mercurio y aluminio. Todo lo que encuentro en autismo lo encuentro en Alzheimer, lo encuentro en Parkinson y lo encuentro en ELA, pero la enfermedad para mí más parecida es el Alzheimer. Es clavado el escenario, solo que aquí tenemos ese escenario cuando están en desarrollo. No es lo mismo ya tener todas las piezas hechas que cuando estás desarrollando, ¿no? Y la neurotoxicidad de metales como el plomo, el mercurio y el aluminio se relaciona con Parkinson precoz, con síndromes desmielinizantes, síndrome de ansiedad cronificada, muy común que haya mercurio, hiperexcitabilidad cerebral, síndromes depresivos, alteraciones del sueño y del descanso. Así que siempre de entrada desintoxicar. Es que eso no va a fallar. Y además en naturopatía, por ahí tenemos a Alex, que es el profe aquí tradicional, cualquier tratamiento se empieza desintoxicando, o al menos eso se enseñaba hace 30 y tantos años, vamos. Bueno,
El plomo, ya os digo que está muy presente en estos niños. Hay una cosa que es un poco compleja de definir, pero que yo ya la voy hablando, y es que nuestra maquinaria bioquímica y fisicoquímica puede transmutar unas sustancias tóxicas a otras, y a veces estos cuerpos lo que son es máquinas de hacer metales pesados. Sé que para esto es un poco locura para algunos, pero bueno, que vaya cayendo, ¿no? Bueno, el plomo es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, con lo cual la exposición en el caso de la madre pues tenemos que tenerlo muy en cuenta porque atraviesa barrera hematoencefálica. Yo he tenido algún caso de autismo en personas que trabajaron en gasolineras y todos los hijos que tienen problemas de neurodesarrollo. Bueno, esto no os lo voy a contar, simplemente pues eso, que son diapositivas que yo creo que resumen muy bien. Ahí tenemos los efectos directos y podemos ver que interfieren la función, efectos dopaminérgicos, GABAérgicos, sistema colinérgico. O sea, está súper descrito los efectos sobre el sistema nervioso del plomo. En el embarazo, además, por la actividad metabólica, se libera el plomo que se almacena en los huesos, con lo cual ese niño va a recibir todo. Y si es el primer hijo, más. Para mí, el hecho de la maternidad tardía precisamente tiene que ver con ese barril a reventar. Así que una madre puede ser madre con 40, pero tiene un deber, que limpie un poco y que trate un poco su microbiota, ¿vale? Si hace eso, pues bueno, ¿por qué no? ¿Vale? La carga que tiene una mujer de 40 pues no es de la de 20, las cosas como son, ¿no? Bueno, estos serían los efectos indirectos y fijaros, provoca déficit de vitamina D. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer venga a dar vitamina D si lo que tengo es una carga por plomo? Por eso yo, en general, excepto que sea como parte de la estrategia terapéutica, no suplemento hasta que he limpiado y hasta que he arreglado microbiota. Así no desperdiciamos producto ni intoxicamos más. Dar mucho suplemento tampoco tiene por qué ser muy interesante, ¿no? Así, a nivel de sistema nervioso, bueno, pues afecta a todos los neurotransmisores, o sea, a toda la comunicación en todo lo que respecta al sistema nervioso. Así que sí o sí, en cuadros que presenten alteraciones neurológicas, deberíamos en primera instancia hacer, pues como hace Aizpiri, ¿no? Bueno, ponemos una dieta, ponemos una limpieza y después volvemos a valorar. Y además es medible, que nos cuenten cuentos. Se le puede hacer un test, aquí yo... Vamos, he convivido siempre con la existencia de Aizpiri, entonces hay muchas personas en común. Te hace un estudio de qué está fallando a nivel de funciones cognitivas, haces una desintoxicación y vuelves a valorar. No hay mucho que decir. Cuando se hablan de pseudociencias, cuando se hablan de estas cosas, dicen, medimos cuando quieras. Dame 500 pacientes de este tipo y vemos qué hacemos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Está vinculado con patologías de todo tipo. El mercurio es al que tengo especialmente manía. Me lo encuentro siempre en toda enfermedad crónica. Por eso digo que aunque no esté de base, si no la persona acabará transmutando o qué sé yo, pero siempre está. Citotóxico, neurotóxico, provoca déficits inmunitarios, enfermedades autoinmunes, alteración endocrina, tiroides, siempre lo encontramos implicado cuando hay patología de tiroides o comúnmente. Tóxico para el sistema reproductor, también atraviesa la barrera placentaria, tóxico para el sistema cardiovascular, para músculos y especialmente para las terminaciones pequeñitas del músculo, es decir, fibromialgia. Siempre tienen bastantes toneladas de mercurio en sus músculos. ¿Hay que sacarlo? No, primero limpiar otras cosas, porque el cuerpo, como medida de, bueno, haciendo lo más inteligente de lo que puede, ha guardado ahí el mercurio. Y como es un lugar secundario, no convendría para nada movilizarlo sin haber arreglado otras cosas, ¿no? Bueno, estos son los distintos... bueno, esto es lo que provoca en primera instancia. Ese sabor metálico en la boca suele ser causado por presencia de mercurio. Lo tenemos en diferentes formas. Para mí, a pesar de que los estudios hablan de la toxicidad del metilmercurio como superior al mercurio elemental, lo que yo encuentro clínicamente es mucho peor el mercurio de las amalgamas. También son muchos años de exposición diaria y continua.
Y lo que al principio no te daba problemas, es verdad, al principio las amalgamas son más estables y no liberarán tanto, pero también como esto se va acumulando, pues el barril se irá llenando, ¿no? Cuando le dices a alguien, no, pero las tengo hace 30 años, digo, pues peor. Claro, llevas 30 años de intoxicación, tu cuerpo ya no puede más, ¿no? Y que hay que quitarlas siempre bien, o sea, que esto de sacarlas a las locas, para eso mejor dejarlas, ¿no? Por otra parte, para mí es importante que dentro del cuerpo ocurren muchos procesos. No podemos tener ese pensamiento de que yo me intoxico de mercurio elemental y meo mercurio elemental, que no es así. Puede haber metilación y desmetilación, bueno, la hay de hecho, y si metemos la variable de microbiota, ni os cuento, porque las bacterias son capaces de metilar y de desmetilar el mercurio. Con lo cual tú puedes intoxicarte con un tipo de mercurio, metilarlo por el camino y acabar sacándolo por heces en lugar de por orina, que es donde se esperaba, ¿no? Eso también requiere, pues eso, no tenemos nada controlado, primero admitir eso. Lo que entra no es lo que sale. La nutrición, por ejemplo, ¿dónde ha quedado eso de calorías? Si tuviéramos la necesidad, si fuera verdad que necesitamos no sé cuánto de esto, no sé cuánto de lo otro para vivir, estábamos todos palmera. ¿Quién come a diario la dosis diaria recomendada de todo? Eso es una chorrada. O sea, es un sinsentido y es increíble cómo eso se puede enseñar y que se repita generación tras generación. Una cosa tan tonta. Es básicamente tonta. Tendríamos que andar pesando todos los días, ¿no? Una ciruela y que no esté muy madura porque ya pierde nutrientes. O sea, vamos, de verdad, es que eso es ridículo. Bueno, este sería el mercurio inorgánico. Aquí tenemos la toxicocinética del mercurio inorgánico, por dónde entra, dónde se acumula y por dónde se excreta. Como veis, es un invasor. El mercurio orgánico, el problema que tiene es la bioacumulación, por eso se recomienda siempre lo de comer pescado, pero pequeñito, porque el grande ya se ha comido otros medianos y pequeñitos a su vez y esos ya tienen grandes cantidades de mercurio. Con una buena microbiota tenemos bastante capacidad de hacer frente a esto. El problema es que la línea es fina y la exposición a esto daña microbiota. Y en ese punto perdiste. O sea, si la exposición ha modificado tu microbiota, estás jodido. Ya has perdido el mayor sistema de desintoxicación del cuerpo, que es el intestino con su microbiota, y sigue la exposición y seguirá alterando tu microbiota. Ahí es donde están estos niños, siempre. Bueno, importante la intoxicación de mercurio elemental en mujeres embarazadas, que al ser liposoluble atraviesa la barrera hematoencefálica y bueno, pues tema de amalgamas muy importante en las madres, en fin, que se tenga esto en cuenta porque es importantísimo, ¿no? También está vinculado, por supuesto, con Alzheimer. Ahí tenéis la referencia de algún estudio. Antes, o sea, eso es tener una espada, tener, por ejemplo, amalgamas en la boca es tener una espada de Damocles, porque puede que hasta ahora tú has estado fuerte, tú has estado bien, tienes una buena capacidad de desintoxicación, pero un día pasas una época, disgustos, estrés, lo que sea, y ya no estás tan bien. O un día te haces una resonancia magnética, eso se desestabiliza y empieza a emitir. O sea, eso es una barbaridad después de una resonancia magnética. O ahora igual no hay que hacerse ni resonancia magnética porque estamos fritos de radiaciones, ¿no? Y de hecho, eso se relaciona simultáneamente. Más radiaciones, más metales pesados, más bichos. Porque para los bichos es terreno para crecer. Bueno, más cosas respecto a Alzheimer y mercurio y, por supuesto, esto lo pongo porque si lo leéis y os documentáis, al final son mecanismos que son extrapolables a todos los trastornos del espectro. Aluminio sería otro. Ya digo que aquí hay una exposición muy alta en el agua. Es el metal, que no es un metal pesado, es un metal tóxico, más presente en la corteza terrestre. Y de aquí, pues quizá, yo lo he dicho muchas veces, pero hay que tener cuidado con los desodorantes. La mayor parte de cáncer de mama, sobre todo de porción axilar, tienen que ver con ese tipo de desodorantes, con la cosmética y con cosas ridículas que normalizamos, ¿no? Por ejemplo, si queréis un pintalabios que tú te vas a la piscina, te vas de fiesta, te morreas y lo sigues teniendo, lleva metales pesados. O sea, es que por favor, ¿sí? Que en ese caso lleva plomo y no sé si también aluminio. O sea, un poco de sentido común para ver lo que es
ridículo. Bueno, pues este es el otro presente. Tiene mucho que ver con tumores, pero no necesariamente malignos. O sea, la presencia de aluminio suele dar formación de paquetitos de tumores. Si ya vemos cadmio, si ya vemos mercurio, pueden ya no ser tumores benignos, y si vemos cadmio hay mucha probabilidad de que haya metástasis. Publicaciones para el doctor Mejía de esto no tengo, son conclusiones basadas en la evidencia. Pero si las busco te la encuentro, ¿eh? Bueno, nada, aquí no me lío más, que si no, no avanzo. Todo esto es para quien quiera investigar un poquito más en este tema. Bueno, afectan los metales y todos los tóxicos. Tenemos sistemas más sensibles a esto, que son el inmune y el sistema nervioso. Y entre ambos pues acabamos en estos cuadros de neuroinflamación, de autoinmunidad, etcétera, etcétera. Importante también, otro factor, cómo tengamos nuestros órganos de detoxificación. Los principales, evidentemente, aquí falta riñón y faltan otros elementos otros sistemas de desintoxicación, pero aquí yo doy especial importancia al intestino con su microbiota y al hígado. El hígado, no tengo que decir la importancia que tiene para tantas cosas, pero está bien recordarlo con una imagen. Y este es un estudio de polimorfismos genéticos que lo han nombrado justo los compañeros. Esto es un estudio de detoxificación hepática genética. Y es bastante habitual que estos niños, porque muchos dicen, bueno, pero a todos les hacen lo mismo y unos desarrollan autismo y otros no. Eso de lo mismo habría que ver, porque no está la misma madre con las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Pero la diferencia también entre unos y otros es su capacidad de desintoxicación, y eso es genético. Y además hay polimorfismos que son concretamente, como el ApoE, el que nos dice cómo desintoxico metales pesados. Con lo cual, frente a la misma exposición, alguien con ese polimorfismo no va a tener la misma capacidad de detoxificación. Este es un estudio real de un niño con autismo. Entonces, de la parte genética, de las que yo miro, contemplo o tengo en cuenta en estos casos, es este estudio de desintoxicación hepática. Y dices, ¿y para qué? Si no vas a poder hacer nada. Sí, sí vas a poder hacer algo, porque te van a contar qué ruta está alterada y la vas a poder apoyar. No es... y tampoco es determinante, es importante. Es muy importante, pero no por tener mala detoxificación hepática vas a tener ninguna patología, pero ya vienes con unos cuantos boletos del sorteo comprados. Yo, más que como el barril, lo veo como comprarse boletos, ¿no? Cuando tengas 50 canta el premio, ¿no? Bueno, y este es el que os decía, el ApoE, que tiene que ver con la mala detoxificación hepática genética. Esto es súper interesante y para mí hay estudios de esto que se deberían tener siempre para aplicar quelaciones y especialmente las endovenosas. Son los estudios donde te dicen si la persona es un quelador rápido, ultra rápido, normal o lento, y así aplicarías las quelaciones al ritmo que él puede metabolizarlo, ¿no? Siempre lo pensé, y de todas formas, desde que lo estudié en su día, pues como que uno lo tiene en cuenta a la hora de pautar los ritmos de desintoxicación, porque te tienes que adaptar al ritmo de esa persona. Esto es básico en individualidad bioquímica. Yo no puedo dar una generalidad porque la persona tiene sus particularidades, y encima tiene particularidades que solo están en este momento, aquí y ahora. Mañana es otra cosa. La importancia del intestino, voy a procurar pasarla rápido porque si no, no coméis. Implicado en esto, las disbiosis, la formación de biofilms, el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, la formación de endobióticos. Estamos hablando mucho de xenobióticos. Yo en medicina ambiental sí se tiene muy en cuenta las barreras, el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, pero creo que siempre procuro incorporar mucho más de microbiota, porque tenemos una grandísima producción de endobióticos en esos escenarios disbióticos. Entonces la persona puede estar cuidando todo lo de fuera, pero tener un gran productor de tóxicos en el intestino. Ese es también el escenario que encuentro en niños, en autismo, ¿no? Entonces, endobióticos a tener en cuenta, a ver si el peor enemigo lo tengo en casa. Y yo cuidando la dieta y cuidando la exposición y cuidando no sé qué, ¿no? Y luego hay dos cosas, aunque son muchas más, que es la relación bidireccional entre
metales pesados y microbiota y entre micotoxinas y microbiota. Pero también lo puedo hacer entre fármacos y microbiota, entre todos los tóxicos y microbiota, que es un poco también lo que suelo hacer, y es lo que es muy malo para nosotros, con seguridad impacta de manera potente en el intestino. Entonces vamos a estudiar qué hace en el intestino. Esto de la microbiota es tan importante que en realidad es el núcleo del que tiene que basarse el resto. Por ejemplo, todos conocemos muchas bondades de los omega 3 para la salud del ser humano. Pero cuando te metes a profundizar te das cuenta que las bondades de esos omega 3 muchas veces son consecuencia de lo que hacen esos omega 3 en microbiota. Así que aquí se abre otro mundo enorme de investigación, y la suplementación toda debería estudiarse cómo impacta en microbiota. No solo en el huésped, sino en todos los amigos que tenemos ahí. Y hay otra dimensión, y esto es un no parar, porque encuentras un camino y esto es una exploración ahora pues infinita, ¿no? Pero si comprendo profundamente qué hace eso en mi microbiota, ya no necesito estudiar qué hace en el huésped y voy a saber aplicar. Madre mía, voy fatal, ¿no? Sí. Bueno, la importancia del eje intestino-cerebro, de la comunicación entre los dos cerebros, cómo señaliza una microbiota sana, da señales y tiene una correcta comunicación con el cerebro, y cómo una microbiota alterada da señales erróneas o repetidas o demasiado bajas al sistema nervioso central. Antes se hablaba de comunicación desde el cerebro al sistema nervioso entérico, ya se sabe de sobra que es bidireccional, que el cerebro habla al cerebro del intestino y el cerebro del intestino le habla al cerebro. Bueno, tenemos en ese cerebro intestinal 100 millones de neuronas. No creo que sea casual ni que la naturaleza haga cosas en vano, ¿no? Tantas como en la médula espinal. Con razón, sí es el segundo cerebro, pero iremos añadiendo cosas interesantes como un tercer cerebro, que es el cardíaco, como un cerebro del cerebro. O sea, hay una serie de cosas por explorar. Esto acaba de empezar. Bueno. Y en un punto, que aquí pone abajo, algunas bacterias patógenas señalizan, fijaos qué listas, al sistema nervioso entérico para crear un ambiente que sea bueno para ellas. Entonces, esto es lo que veo también en esos intestinos. Cuando hay una masa de patógenos en modo biofilm suficiente, todo se señaliza para ellos seguir creciendo. Ya no trabajan al servicio del huésped, trabajan para sí mismos, para su supercomunidad. Y ahí tenemos que dejar de verlos como organismos unicelulares o así como poca cosa, porque ya se estructuran y se organizan, y eso es otra de las cosas que creo importantísima en el cambio de paradigma. Bueno, esto es un esquema de toda esta exposición, alteración de la señalización, y más cosas de lo que se encuentra alterado en las microbiotas de estos niños, como por ejemplo el aumento de Clostridium. Es muy común la pérdida de Akkermansia, la pérdida de ciertas bacterias de las que mantienen el equilibrio y el aumento de patógenos. Pero es muy común que haya cándida, es muy común que haya parásitos, y por eso tienen esos supernidos de patógenos que son grandes productores de amoníaco, de alcohol, de histaminas y de un montón de lindezas. Microbiota altera las señales neuronales cuando está alterada. Los ácidos grasos de cadena corta, si alteramos la composición de microbiota, no se producen de manera suficiente y entonces ya no tenemos capacidad de antiinflamación y se genera un escenario proinflamatorio e inflamatorio. Y ahí tenéis un poco los datos de cómo afectan esos ácidos grasos de cadena corta a la barrera hematoencefálica, no solo a la barrera intestinal. Ahí especialmente nombraban el butirato. Importantísimo cómo la microbiota regula los niveles de serotonina. Pero no solo eso, sino que especies como E. coli, Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Morganella, Klebsiella, Hafnia, Bacteroides, todos estos producen serotonina. Y la producen en el intestino, donde puede ser automáticamente absorbida y dispuesta, ¿no? Y también cómo los ácidos grasos de cadena corta van a modular las concentraciones de serotonina. Eso es un tinglao perfecto. Procuremos que no entre el hombre a jorobarlo. Bueno, niveles elevados de serotonina alteran la permeabilidad intestinal, provocan una disminución de la permeabilidad intestinal, y niveles bajos de serotonina
aumentan la permeabilidad intestinal. O sea, por eso también en muchos síndromes el estado de ánimo va de la mano de la permeabilidad intestinal. Estos son los xenobióticos que más impactan en microbiota hasta donde vi ese estudio, a saber hoy en día, y cómo la alteran en cuanto a composición y a su metabolismo, y voy a pasar hasta la parte de micotoxinas para poder comentarla, aunque no puedo no decir algo de esto, y es cómo impactan los metales pesados en microbiota. Eso es lo peor, cuando ya ese metal no es que tú te estés cargando, sino que modifica tu microbiota, y cómo una buena microbiota reduce la absorción de metales pesados o los convierte en formas más o menos tóxicas. Y que tenemos la posibilidad de la intervención con probióticos o con dieta o con cualquier intervención basada en microbioma para promover la excreción de esos metales pesados o para modificar la estructura, sostener esa permeabilidad intestinal, en fin, cuidar ese terreno para que no se estropee. Esto es microbiota neuroactiva, la que directamente produce GABA. Las bacterias que producen las vitaminas del grupo B, ¿veis? Aquí ya tenemos otra variable. Ya no tengo una dosis diaria recomendada de B1 de 200. Me la pueden fabricar mis bacterias. Y aparte que por encima de todo esto está que la persona para vivir solo necesita energía. Y la manera de obtener energía es muy variopinta, depende también de la coherencia, de la capacidad de atención, porque un yogui puede vivir meses en una postura de meditación, solo del aire, pues no sé. El síndrome de permeabilidad intestinal, la endotoxemia metabólica, muy importante. Por cierto, las micotoxinas, esos tóxicos que decían antes, van de la mano del daño por las bacterias portadoras del EPS. Hay una vinculación de la endotoxemia metabólica en las micotoxinas. Metabolitos finales, lo que os contaba, ¿no? Lo que produce en una microbiota alterada, exceso de amoníaco, exceso de aminas. Aquí tenemos, por ejemplo, putrescina, espermidina y espermina que afectan a receptores neuronales y gliales, canales y neurotransmisores y están implicadas en mucha sintomatología y alteraciones del funcionamiento cerebral. ¿Tenemos que ir a mirar cada una de esas partes? No, esto es para que entendamos la importancia de microbiota y arreglemos microbiota. Y de ahí todo lo demás va encadenado. El famoso amoníaco, los niños con autismo tienen una hiperamonemia brutal y en cuanto limpias intestino dejan de tenerla, dejan el aleteo y desaparecen muchos signos que te están indicando el exceso de amoníaco. Los biofilms, que esto para otra vez, esto es una comunidad que dista mucho de un ser unicelular así simplón. No, es una organización ya alucinante. Y las micotoxinas, vamos a ver que también impactan en microbiota y a lo mejor gran parte de su toxicidad viene del daño que hacen a microbiota. Son metabolitos producidos por hongos, por lo que inevitablemente estamos en contacto con ellos. Todas las publicaciones que voy viendo hablan mucho de la exposición ambiental a micotoxinas, pero no encuentro quien hable de la producción endógena de micotoxinas. Si hay crecimientos fúngicos en tu cuerpo, entonces vamos a mirar a ver si la pared tiene negro. Yo tengo muchos casos con Aspergillus en el intestino. O sea que no encuentro, o sea, quien hable de esto. Volvemos a lo mismo, cuidado con la exposición endógena, ¿no? Y son hongos que habitualmente, pues la propia cándida sabemos que en cuanto rompes pared es muy tóxica. Aspergillus, penicillium, yo esto me lo encuentro comúnmente y lo vamos a encontrar cada vez más. Y no penséis tampoco tanto en el concepto de infección, sino en la pérdida de homeostasis. Antes hablabais de los proteolíticos, eso es un pensamiento muy lineal. Cuando la gente dice, si tiene altos los proteolíticos no le puedo dar proteína. No, hombre, no. Los proteolíticos crecen por el déficit de otras bacterias, por la pérdida de terreno, por la pérdida de estabilidad y por la pérdida de todo el ecosistema intestinal. Si no, se estropea lo grande de conocer microbiota. Si se parcializa y si se lleva el pensamiento alopático, da para poco. Bueno, termino. Ahora sí que tenemos, de todas formas, una exposición a micotoxinas fuera de todo precedente, así que creo que no ha sido casual que ahora toque ya hablar de esto, porque o lo incorporamos o nos vamos a dejar una variable importante. En Estados Unidos esto está ya muy, muy avanzado y ahora parece que aquí viene o lo traemos, ¿no? Porque justo como que toca. Las prácticas de construcción
los procesados de alimentos, las fuentes de alimentos y el aire interior tienen niveles sin precedentes de micotoxinas. O sea que creo que hay que tenerlo en cuenta. Los que estamos en bioresonancia sabemos que es un dato que aparece constantemente, ¿no? Yo no le tengo más susto que a un metal pesado, porque, hombre, pero bueno, hay que conocerlo para saberlo detectar y solucionar. Y por cierto, ya que ha nombrado antes el grafeno Sergio, yo sacar grafeno después de conseguir sacar mercurio, aluminio, plomo, antimonio y la madre de Dios, pues me parece un chiste, sinceramente. Para que quede clara mi posición al respecto. O sea, no vamos a asustar por esa moleculita, por favor. Que sea otro más que desborde el barril, bueno, pero que es fácil de sacar, por Dios. Que nadie os aterrorice con eso. ¿Estoy yendo para atrás o para adelante? Sí. Que os lo voy a contar otra vez, pero del revés. Bueno, rapidito. Interacción micotoxinas-microbiota. ¿Qué hacen las micotoxinas en el intestino? Bueno, pues en cuanto pone en marcha inflamación, ya empezamos a liberar citoquinas. O sea, en cuanto están presentes, se ponen en marcha todos esos mecanismos proinflamatorios. Compromete la integridad de la barrera intestinal. Muy importante es cuando veáis permeabilidad que no responde a lo que otros responden, que no se soluciona cuando terminamos todo el proceso, ¿vale? También las radiaciones son dos de los factores que, una vez que habéis resuelto disbiosis, que habéis hecho todo lo que había que hacer, si no resuelve, mirar micotoxinas y el tema de las radiaciones, que puede que no dejen recuperar al niño, ¿no? Que aumentan la permeabilidad intestinal, por cierto, y alteran el equilibrio y la diversidad del microbioma intestinal. Y esto es muy fácil porque la micotoxina tiene efectos bactericidas, es su manera también de sobrevivir en un ambiente donde viven otros microorganismos. Y esto está sacado de un artículo de veterinaria muy chulo donde describe pues, estos mecanismos que hemos dicho paso a paso en la enteritis necrosante. Como las micotoxinas, está estudiado más en veterinaria este tema que en humana, ¿eh? Las micotoxinas tienen impacto en la morfología del epitelio intestinal, alteran la función de barrera, o sea que le dejan pista libre al Clostridium en este caso, deprimen el sistema inmune digestivo y ahí os pone 4 micotoxinas que afectan especialmente a este GALT, a estas placas de Peyer, a todo ese sistema inmune que es importantísimo. Y por último, alteran la composición de microbiota. Toda la exposición a tóxicos, en definitiva, lo que os va a decir es pérdida de bacterias de homeostasis, que crecen otras, o sea, perdemos buenas, ganamos malas y eso ya va encadenando un montón de cosas. Y esto es cómo afecta el microbioma, porque siempre es bidireccional, a la absorción de micotoxinas. Un buen microbioma va a modificar la toxicidad de las micotoxinas, va a activar micotoxinas enmascaradas, que estaban ahí ocultas, y hay microbios que se unen a micotoxinas, como ocurre con los metales pesados, que los lactobacilos los secuestran y ya no los tienes el huésped por ahí en circulación. Y las micotoxinas al microbioma, como tienen efectos antimicrobianos, pueden acabar con cualquier población bacteriana. No son selectivas y hay micotoxinas que dañan todas las bacterias, también las buenas, claro. Dañan las células epiteliales, liberan péptidos antimicrobianos y alteran la cantidad y la composición de los ácidos grasos de cadena corta, los desequilibra. O sea, puede que tengamos un balance total más o menos adecuado, pero aumenta el acetato en detrimento del butirato. Casi siempre en situación de desequilibrio encontramos esto. Pero un microbioma intestinal sano es excelente línea de defensa contra la exposición a micotoxinas ingeridas, pero cuidado que la línea donde esa exposición excede la capacidad del propio microbioma y lo altera, ahí perdimos. Nunca puede rebasar esa línea. Referencias bibliográficas, las gracias a todos los que han hecho posible esto, bueno, a los ponentes, por supuesto, y a Simi. Y ahí tenéis un montón de artículos y, como os decía antes Teresa, pues os dejaremos yo personalmente la presentación si queréis, para quien quiera leerse los artículos y profundizar en esto. Gracias. Si tenéis alguna pregunta para la interesante exposición. Hola, Mar. Mira, a mí me gustaría saber qué test utilizas para encontrar las micotoxinas.
Vale, estamos a la espera de que nos cuente Marisa, porque se lo pedí personalmente hace unos meses. Pero bueno, los que tú pides son los que yo conozco, que son los de Grid Plains, que son los que llevan muchos años trabajando en este tema, ¿no? Yo valoro mucho al que lleva muchos años y sobre todo al que estaba cuando no estaba nadie, ¿no? Como quien trajo a España las analíticas de microbiota, sabéis que los valoro por encima de todo, porque me enseñaron microbiota y entonces, bueno, pues oye, hay que valorar eso. Entonces, Grid Plains hasta la fecha y a la espera de lo que nos cuente esta tarde Marisa. Perfecto, gracias. Hola, Mar. Mira, lo que te quería preguntar es con relación a la aquelación, ¿no? Si hay personas que tienen amalgamas de mercurio y les vamos a hacer una aquelación, ¿estaría soltando continuamente? Sí, a ver, hay distintas versiones. Si vas a la quelación química, creo que no se quela si no se han sacado previamente las amalgamas, ¿no? Pero si trabajamos con energía, hacemos lo que nos da la gana. ¿Pero queda el mercurio todavía? Sí, pero claro, tú date cuenta que es como si me dices, yo trabajo en un sitio con uranio radiactivo y todos los días vaciamos un poco el barril. Ya sabemos que no vamos a resolver definitivamente, pero ayuda de todas formas, claro. Además, por esa regla de 3, no se lo harías a nadie porque la exposición es continua. Ya, claro, por eso. Gracias. Hola, Mar. Oye, ¿cuál es el mecanismo por el que a través del miedo podemos transmutar? En realidad es muy fácil. Si tú conoces los patrones de frecuencias de las cosas, o sea, cómo vibra el mercurio, y después estudias cómo vibra el miedo y encuentras resonancia, ya está. ¿Sí? O sea, en realidad, el mercurio y el miedo tienen... El miedo a la muerte especialmente. Sí. Yo he visto gente subir así en mercurio después de ataques de pánico. Medido, ¿eh? Dices, ¿de dónde salió esto, no? Y aparte que, bueno, que es inviable. Tú te pones a mirar, en algunos casos, lo que has sacado de mercurio y es que es imposible porque estaría hueco por dentro, no cabe tanto. O sea, tiene que estar constantemente el cuerpo haciendo sus transformaciones y sus transmutaciones. Y las emociones, para mí, es, elemento clave aquí, claro. ¿Y tienes otras correlaciones entre emociones y metales? La que os mandé a los grupos, buscando y tirando un poco del hilo, que además lo hizo Koldo, que le he visto antes por ahí, en la materia médica homeopática, algo maravilloso que hay que rescatar, según los síntomas mentales que te dicen de tal remedio, ya sabes con qué tiene resonancia ese elemento. Es decir, si tú estudias la lúmina y te dice tal cosa, pues ya sabes con qué hay afinidad. Porque lo que se hace en la materia médica es, te tomas el tóxico y ves qué te produce y entonces eso es lo que te cura. Pues ya está. ¿Con qué tiene resonancia? ¿Con qué vibra? Con eso. Es fácil y está todo hecho. Porque eso está muy bien estudiado. Gracias. Muchas gracias. Hola, Mar. Muchas gracias. No te veo. Ah, sí. Yo, sí. Bien, ha hecho la pregunta asociada a la analítica precisa de micotoxinas. Hasta ahí bien. Si no llegas a ese tipo de analítica y haces otra de microecología y te salen Aspergillus, ¿siempre tienes que pensar en micotoxinas? Siempre tienes que pensar que si Aspergillus ha colonizado ahí, ha habido o hay un nivel de pérdida de homeostasis brutal, porque ese es un hongo miserable que si no hay no coloniza. O sea, siempre que veáis Aspergillus, penicillium... Aunque no sea exagerado. Da igual, es que no tiene, es que es muy miserable. Vale. Si no hay una gran pérdida de los demás soldados, ese no coloniza ahí. Entonces, eso por un lado. Y segundo, pues yo ahí me dirijo a que se resuelva esa colonización y con ella se van las micotoxinas, tampoco me preocupo. Otra cosa es que te puede dar el dato de síntomas que te está contando la persona. A lo mejor los explicas con las micotoxinas. Vale, y eso, vale, gracias. Pero si en siguiente analítica se resuelve el Aspergillus, pero no pueden haber micotoxinas. Quiero decir, es una sustancia que queda por ahí. Te digo en concreto de una persona que veo que no resuelve el problema. Entonces ahora digo, hostia, pues igual va por ahí. Es que normalmente, claro, igual muchas veces el cuerpo lo resuelve una vez que ha cogido estabilidad, pero ahí igual tienes que hacer una desintoxicación o hay otras variables que no sé si has tenido en cuenta, como yo que sé, metales pesados o otras cosas, ¿no? Pero sí, claro, si ha habido mucha exposición y de largo tiempo tienes que limpiar, además de sacarlo de ahí, ¿no?
Vale, pero eso, una vez que se va el hongo, ya se va limpiando de micotoxinas y tal. Teóricamente sin haber hecho la analítica específica de micotoxinas. Sí, por lo eso, que pasa que a veces, bueno, muchas veces, tú ves ahí el Aspergillus, lo resuelves, pero puede haber en otras localizaciones colonizaciones. Porque traslocó un día y porque colonizó. Y en otros tejidos te refieres. Claro. Entonces, es más amplio que eso y por eso, claro, todos los compañeros que están por aquí de bioresonancia y yo somos apasionados de la bioresonancia porque puedo mirar completamente todo y decir, uy, aquí queda información, muchas veces nos da información en cabeza de amebas. Y no es que haya colonización de amebas, pero sí tóxicos de amebas, o igual sí. O que tú has resuelto permeabilidad, pero te sigue dando las toxinas de... O sea, lo buscamos... Porque claro, si no necesitas una batería de pruebas muy grande para hacer un descarte así tan rápido, ¿no? Gracias. Mira, yo quería preguntarte, a ver qué aconsejas tú antes de cuando queremos eliminar amalgamas de la boca. ¿Qué es lo que aconsejas, así como medida general? Vale. Bueno, primero miraría cómo está el intestino, porque si no ni siquiera movilizaría las amalgamas. ¿Sabes? O sea, antes de mover una amalgama yo miro cómo está el intestino para ver cómo va a soportar esa movilización, esa carga. Lo estabilizo. Y ya después, para hacer las amalgamas, utilizamos todos estos recursos que han comentado, desde zeolitas, por supuesto yo uso las sales de prana, la clorella, el cilantro, el selenio, el zinc, ciertas bacterias que son degradadoras de xenobióticos, como el Lactobacillus rhamnosus. O sea, en general los lactobacillus son limpiadores y siempre suelo meter, además de las cosas que limpian, algún elemento probiótico, ¿no? Durante la extracción de amalgamas. El selenio, por supuesto, en forma de selenito sódico va súper bien. ¿Qué más? Yo creo que es que con eso más o menos tenemos suficiente y la otra parte es que haga bien su trabajo el odontólogo. Que lo toque con amor, bien hecho, porque claro, tú no puedes, a una amalgama no puedes ir a perforarla. Te llevas más pieza cuando te haces una extracción de amalgamas precisamente para no tocar directamente esa aleación, ¿no? Y que tenga muy claro todo el mundo que por quitar las amalgamas no quitas la exposición que has tenido durante 20 o 30 años. O 40. ¿Sí? Porque es verdad, la mayoría de gente le dices, ¿tienes amalgamas? Pues cuando te sale en bioresonancia mercurio por las orejas, dicen no. Y yo ya pregunto siempre, ¿y las tuviste? Porque no te lo dicen. Sí, me las quité todas hace 5 años. Digo, vale. Y los 25 años de exposición a mercurio, plata, etcétera, etcétera, no has hecho nada para sacarlo. Pues esos no se evaporan, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues si el cuerpo recupera el equilibrio, va a poder eliminar, bueno, en parte, pero lo que está en depósito en compartimentos, así a mí me parece que no sale. O sea que hay que tener en cuenta el problema que tienes con las amalgamas, la exposición que has tenido, porque no solo es tomar selenio, clorella durante la época de la extracción, es que hay mucho más. Yo utilizo una zeolita en nanopartículas también para llegar así a rinconcitos, ahora que me acuerdo, que va en spray. O sea, a nivel local, dices. Sublingual, es ir a sangre. Como no tengo ciertos medios intravenosos, pues me busco la vida y busco cosas o en nanopartículas o liposomadas, o etcétera, etcétera, ¿no? Lo haces, o sea, antes de la extracción de la amalgama, ¿no? O sea, quiere decir que empiezas un poquito antes. Yo antes lo que hago es más lo del intestino. Y ese antes me dice cuándo es el momento de tocar las amalgamas. Y cuando llega ese momento ya puedes acompañar con estas cosas. Y suele ser suficiente, ¿eh? Porque claro, has hecho un trabajo previo. ¿Sí? Muchas gracias. ¡A comer!